Muy bien, gracias a Dios por todas estas alabanzas. Gracias a Dios por su misericordia, que su misericordia, dice la Escritura, es eterna y para siempre. También dice la Escritura, ¿verdad?, que siempre estaremos, el Señor siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, ha llegado el tiempo el tiempo de la predicación, en el cual pues nos alistamos para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana ya casi tarde. De repente, como que me gusta usar el micrófono y luego de repente no, ¿verdad? Porque de repente pues, estamos bien poquitos y, o sea, y está muy chiquito, ¿verdad? O sea, entonces, pues, de repente me lo quito y de repente entonces no me decido realmente nunca, ¿verdad? O sea, que si lo uso o no lo uso. Pero bueno, ahí mientras no vaya a haber un problema ahí de sonido, pues vamos a usarlo. Bueno, entonces les pido que si me hacen el favor de abrir sus Biblias e ir al siguiente versículo, pasaje que les voy a comentar, que está en Deuteronomio 20, versículos del 1 al 8. Y lo vamos a leer de forma alternada, como de costumbre lo hacemos. Vamos a tratar de ponerle atención y meditar en lo que el Señor nos dice en este fragmento. Muy bien, vamos a leer la palabra de forma alternada. Yo comienzo, luego la congregación, y luego yo, y al final los unimos todos. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque está contigo Jehová tu Dios, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrán en el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguna otra lo estrene. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos abra entendimiento en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Ahora nos disponemos para aprender de tu palabra, Señor, para ser discipulados y ser enseñados, Señor, en tus caminos. Permite que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos dé unción para entender tu palabra, para entender la Sagrada Escritura, Señor. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Santo Espíritu nos recuerde, que tu Santo Espíritu sea el que nos redarguya, Señor, para cambiar de dirección en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu siempre nos acompañe, Señor, y podamos obtener el mensaje del día de hoy que tú has reservado para nosotros, Señor, y que habla a nuestras vidas, Señor. Que la semilla de esta palabra sea fructífera, Señor, que entre en los corazones y mentes y dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, según tu santa palabra, Señor. Porque dice tu palabra
que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, y siempre fructifica. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, fíjense que el pasaje nos habla como de un ambiente de guerra, nos habla de batallas. En el antiguo Israel tenías que estar preparado para enfrentarte bélicamente contra otros enemigos, porque el pueblo de Dios iba a tomar la tierra que Dios le había prometido, pero tenían que estar en batalla, y ya tomando posesión de la tierra, pues tenían a veces que defenderse de otros enemigos, porque ese pueblo de Dios pues estaba prácticamente en una isla rodeada de pueblos paganos, de pueblos de maldad, y constantemente había que estar preparado para estas circunstancias. Entonces no era cuestión de gracia ni de chiste, y tenía que tomarse en cuenta la situación seriamente, ¿verdad?, que se iba a enfrentar. Hoy en día, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento ya no estamos llamados a una batalla propiamente dicho física, ¿sí?, sino estamos llamados a una batalla espiritual dentro de la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para la batalla espiritual en la cual estamos envueltos y que Dios a esa batalla sí nos ha llamado? Cuando estamos a punto de entrar en batalla, ¿sí?, llámese enfrentar alguna situación muy trascendente, muy difícil, muy importante, ¿verdad?, lo que sea, ¿qué es lo que llevamos en el corazón al momento de iniciar una lucha como esta? ¿Sí? Entonces el Señor nos llama a que nos alentemos en Él, ¿sí?, a que no nos entreguemos a la histeria y a la fatalidad, sino que confiemos en Él, ¿sí? Aunque finalmente nosotros vamos a hacer nuestro punto, nuestra parte, pues es finalmente el Señor el que nos da la victoria. Así que ¿cómo nos preparamos? Entonces la Escritura nos habla, como aquí en Deuteronomio y en otras tantas partes, ¿sí?, que tenemos una batalla que librar. Dice la Escritura en Efesios 6:12, no es para que lo busquen, lo leo: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. ¿Sí? O sea que nuestra lucha es espiritual. En este mundo hay huestes de maldad. En este mundo hay potestades, entiéndase, espíritus demoníacos, que son los que están manifestándose de una forma u otra, y nuestra lucha es contra esos entes que finalmente controlan buena parte de la humanidad hoy en día. Entonces hay un poder fuerte de ese enemigo. Hay un poder que no es un poder que se tenga que menospreciar, o un poder que se tenga que infravalorar, decir que es cosa de nada. No, es un enemigo fuerte. Vamos a leer el versículo 1 de ahí, de lo que le acabamos de leer. Yo creo que lo tienen abierto. Dice Deuteronomio 21: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque está contigo, ¿quién? Jehová, tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, el escritor de la Biblia retrotrae, ¿verdad?, la memoria del pueblo a cuando lo sacó de la tierra de Egipto con tantos milagros y tantas maravillas. Si Dios hizo eso, entonces va a seguir estando contigo en esta lucha contra fuerzas del mal, ¿sí? Entonces, si Dios nos ha ayudado hasta aquí, si Dios nos ha sacado de las tinieblas tantas veces, si Dios nos ha proveído de todo lo que necesitábamos, lo va a seguir haciendo en el futuro con otras y tantas batallas, aunque ese enemigo
parezca ser muy fuerte, porque las fuerzas del mal son sin duda numerosas. Las fuerzas del mal son sin duda destructivas para aquel que no está avisado, para aquel que no está preparado. Y esas fuerzas del mal la componen, entre otras cosas, este sistema imperante de hoy en el mundo, el pensamiento carnal, el diablo mismo y todas las huestes espirituales de tinieblas de las que habla Pablo. En el pasado no estábamos conscientes de esta realidad. Actuamos según cosas bastante humanas e inmediatas, ¿verdad? A veces hasta, no, es que esos son cuentos, esos son historias, esos son historias para asustar niños, ¿verdad? Y oíamos hablar muchas cosas, pero finalmente el Espíritu Santo, espero que haya sido así, nos ha hablado y nos ha dicho por medio de la palabra que hay enemigos fuertes a los cuales habremos de enfrentar. ¿Y cuál será nuestro poder? Nuestro poder va a ser del Señor. ¿Sí? Dice el versículo 4, de ahí de Deuteronomio 20, versículo 4. Dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esa es la otra realidad que tenemos, de la que tenemos que hablar. Otra realidad de la que tenemos también que predicar. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la batalla, aunque nosotros participemos de nuestra parte, esencialmente la batalla no es de nosotros, sino de Dios a través de nosotros. Esa es la batalla. Algunos confían en carros y caballos. De hecho, ahí dice, cuando veas carros y caballos y enemigos más fuertes que tú, entonces, ¿qué simbolizan los carros y los caballos? Siempre los carros y los caballos simbolizan la confianza en algo que percibimos que es fuerte, pero que no es Dios. ¿Sí? Finalmente eso es. ¿Sí? Que si confío en mis posesiones, que si confío en mi familia, que si confío en mi trabajo, ¿verdad? Etcétera. Pues es algo en el cual pudiese alguien respaldarse, pero no es Dios. Y si Dios no es, entonces hay que corregir el camino y poner la vista en aquel que nos garantiza la victoria en cada circunstancia que podamos enfrentar a enemigos más fuertes que nosotros. Porque el esfuerzo meramente humano, por más sofisticado que sea, no nos va a llevar muy lejos por mucho tiempo. Y para esto el Señor siempre nos alienta. Para esto el Señor siempre nos está diciendo en dónde realmente reside el poder. Ahí en Deuteronomio 20, versículo 3, si me hacen el favor, dice, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla. Hoy nos lo dice esto el Señor. Hermanos, hoy nos juntamos en batalla contra nuestros enemigos. No desmayen vuestros corazones, no teman ni se azoren, ni se desalienten delante de sus enemigos. Eso nos habla hoy el Señor. Aquí y en muchas otras referencias de la Escritura nos habla y nos exhorta a no temer, aunque el enemigo se vea muy fuerte y aparentemente sea muy invencible. Hay otras referencias, como por ejemplo en Isaías 41:10, no es para que lo busquen, lo comento. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. En Romanos 8:37, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Estas y otras referencias están presentes en la Escritura para alentarnos a la batalla. Sin embargo,
Es una realidad, sucede, pasa, que no todos, incluso dentro del pueblo de Dios, son aptos para estas batallas. No todos son aptos y tienen que pasar por un proceso de maduración para irse volviendo aptos, entre los cuales este mensaje va para que sea parte de ese proceso de maduración. Pero ¿quiénes son estos hermanos? ¿Quiénes son estos pueblos de Dios que no son aptos para la batalla? Versículo 5 de ahí de Deuteronomio 20. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la estrene. Fíjense, parece que esta es una indicación como que muy buena onda, ¿no? Ah, qué padre, mira, tengo una casa y me dan como una especie de prestación donde yo tengo pues el derecho de abstenerme de esta batalla fea, ¿sí? E irme a atender aquello que supuestamente pudiera ser prioridad, como edificar una casa nueva y no haberla estrenado. Qué buena onda. Pero no es el sentido de ser buena onda que el escritor bíblico pone esta indicación aquí al momento de que se va a entrar en batalla el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente una persona así, una persona a la que se le permite ir a su casa nueva estrenada, tiene su corazón en otra parte y no en el Señor. Entonces, una persona como esta está pensando entonces: mi casa, no la he estrenado. Y yo aquí, en medio de este tumulto, para enfrentar ahí a unos desdichados, y yo quisiera poderme zafar de este asunto, y por eso, pues qué incómodo estar aquí. Tiene su corazón puesto en otra parte y no en el Señor. Aunque sea muy bueno, ¿verdad?, tener una casa nueva, pero una casa nueva no es más importante que el Señor. Entonces hay un corazón dividido, hay un corazón que no está preparado, hay un corazón que tiene una doble mente, por decirlo así, una mente en el Señor y otra mente en la casa. No tiene un corazón completamente consagrado al Señor, por lo tanto no tienen una preparación óptima para la batalla. Entonces no tienen su corazón completamente consagrado al Señor, por lo tanto no tienen preparación óptima para la batalla. Entonces su corazón está en las posesiones, su corazón está en su casa. Entonces no es apto espiritualmente esta persona para el servicio que Dios demanda. Entonces una manera es: consagra tus posesiones a Dios y tu mente ya no estará dividida. Que tus posesiones sean para la batalla, de alguna manera, para la batalla celestial donde Dios te ha llamado, y entonces estarás completamente armonizado en tu mente y en tu pensamiento para estar preparado para esa batalla a la que Dios te llama. Hay otro tipo de personas a las cuales no están preparadas para la batalla. Están en Deuteronomio 20, versículo 6. Dice: ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la disfrute. Otra vez, qué padre, ¿no? Qué considerados. Yo tengo una viña y me dicen que me vaya, que no hay bronca, que no hay problema. Entonces, estas personas no han gustado del fruto de cierto trabajo que han realizado. Y
su mente estaba en el trabajo y en la ganancia. No deberían estar en la batalla porque otra vez no son aptos, serían inútiles, tienen la mente dividida, tienen el corazón dividido. Fíjense, por ejemplo, cómo son ciertos trabajos donde te dicen, ¿estás enfermo? Estoy enfermo, te quiero aquí. Mi mamá se murió, te quiero aquí. Me dio COVID, te quiero aquí. ¿Verdad? ¿Sí? Y ya, no importa nada, ¿verdad? Hubo una balacera en mi casa, te quiero aquí, ¿verdad? Nada. ¿Sí? Entonces hay ciertos trabajos que piden en cuerpo y alma, ¿verdad? Serles fieles en todos sus propósitos, ¿verdad? Y hasta el fin, yendo lisiado a trabajar o enfermo, ¿verdad? Con grandes migrañas, pero estar ahí presente cumpliendo al pie del cañón, como les gusta decir a ciertos jefes así decir. Y en el trabajo ahí lo vemos bien, ahí está bien. ¡Qué responsable! ¡Qué persona tan comprometida! Tiene bien puesta la camiseta. Esta persona así de veras. Y le dicen a otro, mira, si Juanito pudo, tú también, ¿verdad? ¿Sí? Y ya, ¿verdad? Juanito ahí haciéndole la lucha, ahí todo moribundo, ¿verdad? Pero pues ahí está Juanito, el gran ejemplo para la empresa. ¿Sí? Pues bueno, ¿por qué no puede ser así también con Dios? Porque cuando se trata de Dios, entra otra dinámica, entra otro lenguaje. ¿Sí? No, es que hay que ser prudentes. No, por eso yo no voy, ¿verdad? Porque... O pues es que, mira, tengo este pendiente y pues es muy importante, ¿verdad? Porque pues es que si no se hace esto, si no se paga esto, si no se arregla esta papelería, ¿verdad? Pues, ¿sí? O sea, como que ese tipo de cosas, a veces sí, la iglesia es movible. Las cosas de Dios son movibles, ¿sí? Son como piezas de intercambio, ¿verdad? Esta la paso para acá, al cabo que esto es una cosa de Dios, Dios entenderá, lo pongo acá, ¿verdad? La iglesia, lo que sea, ¿verdad? La Biblia, la obra de Dios, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? No, porque pues tengo cosas que hacer importantes, como estas personas, ¿verdad? Que tenían una viña y no la habían disfrutado de ella, ¿verdad? Pues, tengo que ir a hacer otra cosa, ¿verdad? ¿No? Entonces, una persona con el corazón dividido, pues ¿para qué lo querían ahí en la batalla? Pues no. Iba a influenciar a otros a desanimarse. Y les iba a decir a otros, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos para otro lado, porque estamos batallando. Pero qué necesidad. El profeta Juan Gabriel, ¿verdad? Entonces, en Mateo 6:24 dice el Señor Jesucristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Pero alguien puede decir, pues yo no sirvo a las riquezas, ¿verdad? Yo no soy codicioso. Pero también esto abarca cuando somos ansiosos y tenemos constantemente un pensamiento catastrófico del futuro en donde algo puede pasar que me puede despojar de mis bienes y puedo quedar en la miseria y puedo quedar en la calle. A veces así estamos, que no me falte este dinerito, ¿verdad? Porque, ¿qué hago? Dice la Biblia, separados de mí nada podéis hacer, separado de este sueldito, ¿verdad? Nada voy a poder hacer. Separados y de estos beneficios, de estas protecciones, nada voy a poder hacer. Abarca también eso. No necesariamente aquel que es codicioso así de que se le va los ojos, ¿verdad? Así con el dinero. Entonces, personas así no están aptos para una batalla en la vida cristiana. Hay otros también. Deuteronomio 7, 27. Ahí lo leímos. Dice,
¿Y quién se ha despojado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la tome. Los que tienen obligaciones para con otros. Más bien, el hombre cuyos afectos están puestos en alguien por encima de su compromiso con Dios. Es como en aquella parábola, no sé si recuerdan, está en Lucas 14:20, donde hubo un rey que preparó una cena e invitó a su gente, ¿verdad? Y uno le decía, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y uno le dijo, acabo de casarme, por eso no puedo ir. El rey que los invitó a la cena, ¿verdad? Uno que lo invitó, así le respondió. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Sabemos que la familia es importante, ¿verdad? Sabemos que la familia tiene un diseño divino, ¿sí? Pero no podemos usar, porque sucede, no podemos usar a la familia como un comodín intercambiable que puedo yo meter para luego deshacerme de responsabilidades delante de Dios. Ahí está el asunto. Es que me comprometí a ir al hospital, pero a la mera hora no quiero ir. Ahí al hospital que iba a ir a predicar ahí a alguien, pero a la mera hora no quiero ir. Entonces voy a decir que debo acompañar a mi abuelita al hospital en un sábado en la mañana, ¿verdad? Porque no se puede mover, ¿verdad? Y la abuelita fuerte como un roble, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces usamos a la familia como comodín, ¿verdad? Y luego en otra cosa, nos viene otra cosa, oye, ¿no quieres ir al estadio de quién sabe qué, verdad? Pues había que llevar a la abuelita. Abuelita, ¿te puedes ir? Sí, mijito, yo estoy bien fuerte, mira. Bueno, déjame, me voy acá al estadio, ¿verdad? La familia ahí puesta para evadir, ¿sí?, responsabilidades que son responsabilidades a las cuales Dios nos está llamando. La familia usada como comodín para deshacernos de, entre comillas, momentos engorrosos con el Señor, ¿verdad? Me fastidié, no tengo ganas, ¿verdad? Entonces, a ver qué pongo. Esto, finalmente, es el reflejo de una mente en conflicto que no está consagrada a Cristo. Una mente siempre dividida, ¿sí? Una parte que quiere, así como una especie de esquizofrenia, ¿verdad? Una parte desea, ¿verdad?, obedecer a Cristo, pero otra parte no desea, ¿verdad? Y ahí está siempre el conflicto, ¿verdad? ¿Qué hago, verdad? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué digo? ¿Qué pongo? ¿Y si voy o no voy? ¿Que si mejor esto? ¿Sí? Y a veces la familia, compromisos familiares, entran al quite en estas situaciones y entonces, santo remedio, ¿verdad? Entonces las cuestiones familiares también hay que ponerlas en el orden correspondiente, dando prioridad siempre al Señor, porque finalmente el Señor es el que sustenta la familia. El Señor crea la familia, el Señor hace funcionar adecuadamente a la familia, ¿sí? El Señor ama a la familia, y entonces por eso correspondemos, ¿sí? Hasta por nuestra propia familia tenemos que darle la primacía a Dios, porque finalmente todo depende de Él. Entonces, si no sabemos poner orden en nuestra mente para sujetarla a Cristo, pues nuestra mente no va a estar lista para batallas crueles en la vida cristiana que nos toca vivir. Ya vimos los que están apegados a las posesiones, los que están apegados al trabajo, los que están apegados a
cosas familiares, que los ponen todas estas cosas por encima del Señor. Nos falta por ahí otro, que finalmente se combina con los demás, que son las personas atemorizadas o las personas pusilánimes. Ahí en Deuteronomio 20, versículo 8, dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué es un medroso? ¿Qué es un pusilánime? No tenemos que consultar extravagancias, un simple diccionario, ¿verdad?, nos puede ayudar. Una persona medrosa es aquel que es temeroso de cualquier cosa. Una persona que de cualquier cosa le da miedo. Ese es un medroso. Y me da miedo salir, y me da miedo caminar, y me da miedo comer, y me da miedo hablar, y me da miedo visitar, y me da miedo cumplir. ¿Sí? Esa es una persona medrosa. Y me da miedo orar. Ya agréguele lo que usted quiera. ¿Sí? Pusilánime. Ahora, ¿qué es un pusilánime? Un pusilánime es una persona con falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Ese es un pusilánime. Entonces, un pusilánime, ¿verdad? Pues ese es el que, pues, ¿qué haré? Pues no sé. Pues dile que después le digo. Dile que después yo me comunico. No tengo ganas. Ay, qué difícil, no quiero quedar mal ni con uno ni con otro. Esa es una persona pusilánime. ¿Sí? Entonces, a este tipo de personas, aquí se les está diciendo: váyanse, vuélvanse a su casa, porque va a ser peor que estén aquí, ¿verdad?, a que mejor se vayan a su casa, ¿verdad? Váyanse a su casa, porque si no, van a apocar el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Los demás hermanos, muy motivados, muy renovados para estar con el Señor, consagrados, ¿sí? Y luego el otro: oye, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo que puedan decirte esto, que puedan pensar de ti lo otro? O el otro: ay, o sea, qué flojera. Oye, no te estresas así de todo esto, ¿verdad? Prefiero yo estar en mi casa, ¿verdad? O sea, viendo Netflix con una limonada y con mi clima, ¿verdad? ¿Para qué estás aquí? Y los demás oyendo, ¿verdad? Este tipo de argumentaciones, ¿verdad? Entonces, esto contagia. Dice la Escritura: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Y aunque estas conversaciones no son de tipo moral, sí son conversaciones que desaniman y que reducen la consagración que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Entonces, el medroso y el pusilánime, pues, tienen que ir a su casa porque todavía no son aptos, todavía no están preparados para la batalla. Y si están presentes en la batalla, pues yo creo que van a, en lugar de ayudar ahí al compañero que está siendo atacado o herido, no, hombre, pues van a correr, ¿verdad? Entonces, pues no están dispuestos. Y ahora, pues la gran pregunta es: ¿qué tanto estás tú listo para ser testigo de Jesús en la batalla? Gracias a Dios, ¿verdad? Pues no estamos en un entorno donde haya una guerra, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero finalmente, como decíamos desde un principio, estamos inmersos en batallas espirituales, donde nuestro testimonio de Cristo va a tener que ser requerido, y eso implica una cierta valentía, una cierta madurez, una cierta convicción, una cierta consagración para poder hacerlo. Finalmente, ¿cómo somos testigos
de Cristo, cómo es nuestro testimonio de Cristo, porque finalmente eso es nuestra batalla en el día a día, aún con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos. La palabra dice en Hechos 1:8, Jesús dijo, y me seréis testigos, ¿sí?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Así les dijo Jesús a sus discípulos. Y nos lo dice el día de hoy a nosotros también. Me seréis testigos. ¿Sí? En Monterrey, en San Nicolás, en México. Ya los que tengan oportunidad de irse a otro lado, a Estados Unidos, en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo, ahí en esa referencia bíblica de Hechos 1:8, es una palabra griega que la palabra es mártures, de donde viene la palabra mártir, ¿verdad? Prácticamente es una transliteración, ¿verdad? Entonces Jesús les llama, me seréis testigos, si lo tradujéramos así con la transliteración, me seréis mártires, ¿sí? Ahora, cuando se habla de mártires, pues no necesariamente implica que vamos a terminar siendo muertos, ¿verdad?, o asesinados por el Evangelio. Pero sí debiéramos de estar preparados por si en algún punto en el camino, Dios no lo quiera, ¿verdad?, eso llegase a pasar. Entonces, hasta ese nivel. Pero por lo pronto, desde ahorita tenemos que ser mártires, ¿sí? O sea, el mártir no es el que muere trágicamente. El mártir es el que da testimonio de la veracidad de Cristo para invitar a otros a ser consagrados a Él y alcanzar la redención que Él vino a hacer aquí para la humanidad. Ese es el mártir. Entonces, ¿qué tan preparado estás tú para ser un mártir? O sea, quitándote un poco esto de la imagen que tenemos clásica, ¿verdad?, de los mártires muriendo ahí en los leones del Coliseo, ¿verdad?, etcétera. Gracias a Dios, pues las cosas no están ahora como en ese momento, pero sí tenemos que tener una firmeza, ¿sí? Tenemos que tener una determinación, tenemos que tener una consagración y aquellas cosas que estorben, ponerlas en el lugar que corresponde de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Y no ser medrosos, no ser pusilánimes, sino ser aptos siempre para ser testigos en una batalla que no es más bien contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos que estar preparados para ser mártires en nuestra casa, mártires con nuestros hijos, para que Cristo los arrebate del diablo. Tenemos que ser mártires entre nuestros vecinos y familiares. Tenemos que ser mártires en las redes sociales que están llenos de pura porquería. Y ahí podemos ser testigos y empezar a llenar las redes sociales de algo diferente. Ahí podemos ser mártires. Mártires también en la tienda, en tu trabajo, etcétera. En todas las áreas, ¿verdad? Todos los momentos, los lugares en los que Dios te permita estar en esta vida, poder ser mártir, testigo, el preparado, ¿sí?, para la batalla espiritual que está en curso y que finalmente se avecina. Entonces, Dios el día de hoy nos invita a una reflexión. ¿Estamos preparados para la batalla que Él
nos exige. El Señor es príncipe de paz, pero a veces la paz requiere compromiso, requiere sacrificio, ¿sí? Requiere renuncia, ¿sí? Y es ahí donde se da esta batalla. ¿Estamos listos para esta lucha? Si no, el Señor nos invita el día de hoy a buscarlo en su presencia para que Él sea nuestra guía, para que Él sea nuestro capitán, nuestro sacerdote, que nos guíe adecuadamente y nos prepare y que saque toda inseguridad, todo temor, toda actitud pusilánime, todo sentimiento medroso de nosotros y podamos estar con Él y que un día, como una vez comentamos en un sermón, el Señor nos pueda decir: buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, si pueden, los que puedan ponerse de pie. Vamos a orar un momento, estar en comunión con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y hablar con Él. Recuerde, siempre use sus palabras, hermano, o las palabras que yo digo, apóyese en ello. Pero lo importante es hablar con nuestro Señor, hablar con nuestro Padre, con nuestro Dios. Padre, Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias te damos, Señor, por este aprendizaje, Señor. Gracias te damos por lo que siempre nos has ayudado y siempre nos has bendecido, Señor, en nuestras vidas. De tal manera que siempre estás con nosotros y a veces nosotros olvidamos las bendiciones, Señor, que nos has dado. Así como al pueblo les decían: el Señor te va a ayudar y estará contigo, así como estuvo cuando te sacó de Egipto, así nosotros podemos decir y pensar: vas a estar con nosotros así cuando tú nos ayudaste en tantas circunstancias, en tantos problemas, en tantas situaciones, y hasta el día de hoy nos has ayudado y nos tienes aquí, Señor. Padre, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga. Que tu Santo Espíritu, Señor, siempre nos guíe, Señor, hacia lo que debemos, Señor, considerar, hacia las decisiones que debemos tomar. Porque la vida, esta batalla, es una vida de constantes decisiones, Señor. Y te pedimos que cada una de estas decisiones honre, Señor, tu presencia, honre, Señor, tu palabra, honre, Señor, tu sacrificio, y que nuestras decisiones no sean decisiones basadas en la carnalidad, en el mundo o en otras, en las riquezas, en las posesiones o en algo parecido como eso, Señor. Gracias porque de todas maneras tú nos das bendición, Señor, nos bendices, nos ayudas, nos provees, pero eso no está por encima de ti, Señor, porque tú eres el origen de todo. Tú eres el origen de nuestra familia, eres el origen de nuestro trabajo, eres el origen de nuestras posesiones y por lo tanto, Señor, tú estás por encima de todo. Pudiéramos perderlo todo, Señor, y tú en tu misericordia nos volverías a proveer de todo lo que necesitáramos. Así que, Padre, Señor, que no estemos, Señor, apegados, Señor, a cosas que tú nos dices que no debemos de estarlo. Que estemos apegados y consagrados a ti, que estemos pegados y consagrados a Cristo, que sigamos su ejemplo, que podamos, Señor, decir: soy mártir del Señor, y no porque vaya a morir en el Coliseo mañana, sino porque soy testigo, Señor, de tu amor, soy testigo de tu redención, soy testigo de tu bondad, soy testigo de que transformas las vidas, soy testigo de que restauras los matrimonios, soy testigo de que restauras las familias. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, por todo esto, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des siempre la valentía para ser testigos tuyos, mártires, Señor, en todas las áreas donde estemos, Señor, con toda la gente que nos conoce, Señor. Y por lo tanto, danos la fuerza para esta batalla, danos la fuerza para esta lucha, Señor, donde intervienen huestes espirituales de maldad, Señor. Pero dice tu Escritura: es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice también la Escritura, cuando tú dices: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta enseñanza. El día de hoy, Señor, ponemos delante de ti las familias, Señor. Ponemos de ti, Señor, esta familia de la puerta estrecha, esta familia espiritual, Señor. Siempre vivifica, Señor, esta familia. Ayuda, Señor, a que esta familia se ensanche, Señor. Que nuestra tienda sea agrandada, Señor. Todavía tenemos espacio, Señor, para que vengan otros, Señor. Trae, Señor, personas, Señor, para que conozcan del Evangelio, para que sean discipuladas, Señor, para que sean, Señor, puestas como consagrados a ti, Señor, para la batalla y ser testigos. Gracias, Señor, te lo rogamos, Padre Santo, todo en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.